Buenos días, compañeros. Nos encontramos con la licenciada en Psicología Clínica, Laura Herrera, a la cual le agradecemos por respondernos esta entrevista. Vamos a comenzar con las preguntas. ¿Cuántos años llevas laborando? Aproximadamente 6 años. ¿Cuál es la preparación académica que se necesita para poder trabajar con niños especiales? Considero que debe ser bastante. Por ejemplo, yo soy licenciada en Psicología, especialidad clínica, tengo maestría en Psicología de la Salud, todo con corte cognitivo-conductual porque trabajamos mucho con conductas. He asistido a simposios, diplomados. Dependiendo de la necesidad del niño con el que vayas a trabajar, te tienes que adecuar a la especialidad que tienes que agarrar. Dentro de su labor, ¿qué experiencia ha tenido con niños de necesidades especiales? Me han tocado varios. Ahorita, por ejemplo, estoy trabajando con uno de sombra. Esto es que me toca estar con él en periodo escolar para regular ciertas actitudes que se tienen que regular y para que pueda haber una inclusión en el aula escolar. ¿Cómo se adaptan las enseñanzas al niño? Dependiendo de las necesidades que él tenga. Cada niño es diferente, así tengan como un mismo diagnóstico. Por ejemplo, el niño con el que trabajo está diagnosticado con síndrome de Asperger, que entra dentro del espectro autista. Entonces, aunque ya tenga el diagnóstico, cada niño que trabaje con ese diagnóstico es diferente y tiene necesidades diferentes y reacciona de manera diferente. Entonces, tiene que ser un trabajo individual en donde nos vamos adecuando a lo que va surgiendo mientras trabajamos con él. ¿Qué actividades se realizan con ellos? Dependiendo de las necesidades. Por ejemplo, a veces sí tenemos que cubrir la parte emocional si vemos que el niño está muy alterado, pero usualmente si ya detectamos que su mayor problema o conflicto es tener periodos de atención relativamente considerables, reforzamos esa área. O, por ejemplo, si hay un retraso en motricidad fina o gruesa, también se trabaja en ese aspecto. ¿Aproximadamente para cuánto tiempo están planeadas las actividades del niño? Como mencionaba anteriormente, con cada niño es diferente. Entonces nosotros podemos planear, que reforcemos motricidad fina, por ejemplo, que aprenda a amarrarse las agujetas. Y a lo mejor consideramos que se va a llevar un periodo de 2 sesiones. Pero si el niño de plano tiene como un retroceso motriz bastante fuerte, hemos llegado a durar hasta 3-4 semanas en la misma actividad. Entonces no podemos tener una planeación tan concreta porque nos vamos adecuando a las necesidades que van teniendo. ¿Cuáles son los métodos y estrategias que utiliza para realizar esa planeación? Uno, consideramos las especificaciones del niño. 2, consideramos, por ejemplo, las planeaciones escolares. En este caso, al inicio de año, si va a tener sombra el niño con el que vamos a trabajar y somos nosotros, las maestras nos dan como la planeación, ya sea mensual o bimestral o como la manejen en la escuela, y nosotros vamos viendo tal vez qué actividades le cueste trabajo al niño realizar y vamos pensando en modificarlas o en una manera de enseñarle que se adecue a cumplir con esa planeación. Pero en realidad quien nos da la planeación son las maestras. ¿Qué recursos utilizas para trabajar con los niños? Tenemos que ser muy versátiles. Podemos, por ejemplo, sí anticipar qué recursos vamos a necesitar. Por ejemplo, si el niño me maneja mucha ansiedad y tenemos que estar en periodos largos, en los honores a la bandera, y vemos que el niño empieza a tener como mucha estimulación sensorial, en este caso trabajando con niños con Asperger, entonces se nos puede ocurrir trabajar con plastilina, a lo mejor que la esté manipulando mientras está tratando de poner atención o mientras está regulando. Pelotitas sensoriomotoras. También, por ejemplo, si en ese caso detectamos que hay una necesidad y no venía planeada, en realidad tenemos que adecuarnos a las cosas que podamos encontrar. A veces hasta aplicaciones en el celular
con ciertos juegos específicos para trabajar cierta área nos han funcionado. Entonces, en realidad es lo que encuentres, o sí puedes anticipar, pero te vas adaptando a las necesidades. ¿Quién aporta los recursos que utilizan? En teoría deberían de ser los papás, pero la verdad es que muchas veces, por ejemplo, trabajando como sombra, hasta los mismos papás se acostumbran a que vas a estar con su hijo. Entonces, no podrían llegar a usar de niñeros y a veces, aunque le pidamos el material, la verdad es que muchas veces no lo aportan y somos nosotros los que lo tenemos que aportar, dependiendo de los objetivos que tenemos. Si nos toca papás como muy involucrados en el desarrollo de su hijo, pues sí, en teoría los papás nos aportan todo lo que le podamos llegar a pedir. ¿Tienes apoyo de los docentes cuando trabajas como sombra? Algunos. La verdad es que también hemos tenido la experiencia en que nos han corrido de escuelas porque la maestra se siente, pues siente que estamos invadiendo su lugar de trabajo, y cuando nosotros entramos a hacer las intervenciones con el niño, pues lo toman de manera negativa. Entonces sí nos ha tocado en donde porque la maestra no se adecua, nos tenemos que retirar de la escuela, pero también hemos encontrado maestras que se sienten muy interesadas en aprender cómo aplicar los métodos para ayudar al niño y trabajan muy bien. Entonces ya depende de quién te toque. ¿El apoyo de los padres de familia es adecuado? Yo consideraría que si los familiares se involucraran más, el trabajo sería muchísimo más fácil. Pero también depende de cada familia y de cada necesidad con la que trabajes. ¿Cómo registras los avances y dificultades de los alumnos? Todo lo que hace, por ejemplo, escrito, tratamos de fecha, registro y se guarda. Entonces sí llevamos como folders y expedientes de cómo vamos a ir logrando o qué ejercicios vamos manejando con ellos para más o menos medirlo. Pero si no, también podemos llegar a tomar videos, podemos llegar a tomar fotos inclusive, todo con el permiso de los papás para llevar un adecuado control. ¿Cómo evalúas el avance de los niños? Por la aplicación. Cuando vemos, por ejemplo, que el niño, si estábamos regulando la parte social y logra integrarse a una actividad de grupo, para nosotros es un logro y se va registrando en el expediente del niño. Si a lo mejor estamos trabajando la parte motricidad fina, cuando logramos que ya realizara lo que se le está pidiendo. ¿Qué pasa con el expediente cuando se le da de alta al niño? Los papás lo pueden pedir, por ejemplo, si se da de alta, o en este caso, si vemos que el niño ya es independiente en el salón y ya no necesita sombra, entonces ya, por ejemplo, al siguiente ciclo escolar ya se podría ir solito. Lo que se hace es, se le manda el reporte a la maestra que le vaya a tocar, el expediente se lo quedan a los papás, o en caso de que se vaya a cambiar de sombra, también se le da el expediente para que puedan tener una adecuada evolución. ¿Qué piensas de la integración educativa? Que es muy importante y no se le da la adecuada atención. En realidad, si todas las escuelas tuvieran un programa de integración, creo que sería más fácil trabajar y tendríamos resultados más óptimos. Pero no todas las escuelas se avientan porque el proceso sí podría llegar a ser un poco conflictivo. Por ejemplo, en una escuela anterior, trabajando con el mismo niño, sí tenían un programa de integración e inclusive manejaban hasta un salón aparte. El problema de eso es que la integración no estaba muy bien estructurada y nada más veían que había un conflicto con el niño y los mandaban a ese salón como si fuera el salón de castigo, y en vez de ayudarnos a que sí hubiera una inclusión, nos alejaban del objetivo. Entonces se dejó de trabajar con esa escuela. ¿Cuál ha sido tu mayor reto? Las escuelas. No tanto el niño, al final el niño se adapta y estás trabajando con él, entonces llega un momento en que se hace el clic y es más fácil poder regularlo, pero llegar a una escuela y tener que trabajar no solamente con el niño, ya trabajas con sus compañeros, trabajas con los dos. ¿Qué es lo más complejo de ser una sombra en el caso de trabajar con un niño que no quiere en ese momento, que tenga una actitud muy negativa, o cómo tú cambiarías eso?
Tenemos que aplicar muchas técnicas conductuales. Entonces, por ejemplo, si detectamos que nuestro niño no está de ánimo ese día, se trabaja un poco la parte emocional y trabajamos mucho tiempo fuera. Entonces, si está en el salón y ya está empezando a alterar el grupo, lo que hacemos es sacarlo. Nos lo llevamos al patio y ahí regulamos un poco la parte emocional para que se pueda volver a integrar. También algo que trabajamos mucho con los niños es la autoconfianza, que sepan que aunque no se sientan al 100, pueden acabar una situación que no les genera para nada placer. ¿Qué es lo más complicado desde tu perspectiva en trabajar con estos chicos? Que a veces hasta las mismas sombras no se preparan para trabajar con el niño. Por ejemplo, como cada niño es diferente, hablando de niños con Asperger, a lo mejor nosotros vamos preparados para, bueno, ya sabemos que de repente se activa y entonces la parte sensoriomotor se nos va y llegan a ser hasta agresivos. Pero si hay sombras o docentes que no están conscientes de esto, le llegan a tener miedo al niño y a la hora de aplicar la técnica no pueden. Entonces el niño se va activando más y ya después, si dejamos que el niño llegue a una situación demasiado negativa para ellos, así aplicamos las mejores técnicas y sea como la mejor sombra del mundo, ya volverlo a regular va a estar como muy complicado y se le hace daño al niño. ¿Hay alguna anécdota que nos puedas relatar que te haya marcado de una manera positiva? Pues Diego, precisamente con el niño con el que estamos trabajando, con él ya lleva trabajando bastantes años. Yo, otra sombra y yo, entonces, por ejemplo, a lo mejor cuando se entró en primero de primaria, él no podía permanecer todo el tiempo en el salón porque no estaba regulado. O le costaba mucho la parte social y si un compañero le sonreía, pues el regresarle la sonrisa. O entender muchas instrucciones. Entonces ahorita que ya va a pasar a quinto, prácticamente ya hace todo de manera independiente. Es que el niño con el que trabajo tiene problemas sobre todo en la regulación, pero en la parte social. Todo lo que ve lo repite, más bien todo lo que escucha lo repite, lo que ve también, pero nos enfocamos más en lo que escucha. Y en una ocasión repitió un comercial que no era muy apropiado en el salón de clase y sí hubo mucha queja por parte de papás de otros niños que son regulares. Esa situación provocó que hasta prácticamente lo expulsaran de ese colegio. Porque sí, a veces los papás pueden llegar a tener muchos conflictos con la inclusión y no tienen la información adecuada para entender lo que significa a lo mejor manejar un trastorno o un síndrome y que no le pasa nada a sus hijos. Exactamente. Bueno, con esto cerramos la entrevista. Te agradecemos mucho por tu tiempo y pues esperamos que les haya gustado, compañeros.